Mi esposa me envió un mensaje desde Las Vegas. Acabo de casarme con mi compañero de trabajo. Eres patético, por cierto. Respondí. Genial. Luego bloqueé sus tarjetas y cambié las cerraduras de la casa. A la mañana siguiente, la policía estaba en mi puerta. El teléfono vibró a las 11:15 de la noche. Yo estaba en el sofá, con una cerveza a medio terminar y un partido de fútbol que no estaba prestando atención. Cuando vi el nombre de Daniela en la pantalla, sentí ese nudo familiar en el estómago. Últimamente, cada mensaje suyo traía problemas. Abrí el chat. Las palabras me golpearon como un puñetazo en la cara. Andrés, necesito que sepas algo. Acabo de casarme con Ricardo en una capilla aquí en Las Vegas. Sí, mi compañero de trabajo. Llevamos 6 meses juntos. Eres patético, por cierto. Siempre lo fuiste. Espero que encuentres a alguien que te soporte. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra era un cuchillo diferente. Mi matrimonio de 7 años acababa de terminar con un mensaje de texto mientras ella se divertía en Nevada. 7 años de despertarme a su lado, de planear un futuro juntos, de creer que éramos un equipo. Todo borrado con unas cuantas líneas escritas probablemente entre risas y copas de champán. No grité. No rompí nada. Simplemente escribí. Genial. Después cerré el chat. Abrí la aplicación del banco y bloqueé todas las tarjetas de crédito que compartíamos. Eran 5 en total. La principal estaba a mi nombre, con Daniela como usuario adicional. Las otras 4 eran tarjetas de tiendas que yo había sacado para que ella comprara lo que necesitara. Cada tarjeta bloqueada me daba una pequeña satisfacción. Clic. Bloqueada. Clic. Bloqueada. Después llamé a mi hermano menor, Pablo. ¿Qué pasa?, preguntó con voz adormilada. Necesito que vengas ahora. Trae tu caja de herramientas. Son las 11:30 de la noche, hermano. Lo sé. Ven igual. Pablo llegó 40 minutos después con sus ojos hinchados de sueño y su caja metálica llena de herramientas. Cuando le conté lo que Daniela había hecho, su rostro pasó de la confusión a la furia. Esa maldita. Ayúdame a cambiar las cerraduras. Trabajamos en silencio durante 2 horas. Cambiamos la cerradura de la puerta principal, la de la puerta trasera y la del garaje. Eran las 2 de la madrugada cuando Pablo guardó la última herramienta. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó. Completamente. Va a volver, y va a estar furiosa. Que venga. Pablo se fue. Yo me quedé sentado en la sala, mirando las 3 cerraduras nuevas sobre la mesa del comedor. Las llaves viejas estaban en una bolsa de plástico. Mañana las tiraría a la basura. No pude dormir esa noche. Me quedé despierto pensando en todas las señales que había ignorado. Las noches que Daniela llegaba tarde del trabajo. Las veces que su teléfono sonaba y ella salía de la habitación para contestar. Los fines de semana que decía tener que ir a la oficina. Es temporada alta, me explicaba. Tenemos que cerrar contratos. Daniela trabajaba en una agencia de bienes raíces. Ricardo era su supervisor. Yo lo había conocido 2 veces en eventos de la empresa. Un tipo alto, bronceado, con dientes demasiado blancos y un Rolex que le gustaba mostrar. Las 2 veces que hablamos, me había dado palmadas en el hombro como si fuéramos viejos amigos mientras me explicaba lo talentosa que era mi esposa. Debí haberlo visto venir. A las 7 de la mañana preparé café. A las 7:30 soné el timbre. Miré por la ventana y vi un patrullero estacionado frente a mi casa. 2 oficiales estaban parados en mi puerta. Abrí. ¿Andrés Beltrán?, preguntó el más alto. Sí. Recibimos una llamada de su esposa. Dice que usted cambió las cerraduras y la dejó afuera de su propia casa. Mi esposa se casó con otro hombre anoche en Las Vegas, respondí con calma. Me lo informó por mensaje. Esta es mi casa. Está a mi nombre. Aquí están los papeles. Fui a mi estudio y regresé con la escritura de la propiedad. La casa la había comprado yo 3 años antes del matrimonio. Daniela nunca estuvo en el título. El oficial revisó los documentos. ¿Tiene prueba de que su esposa se casó con otra persona? Le mostré el mensaje. Los 2 oficiales lo leyeron. El más joven silbó entre dientes. Señor Beltrán, dijo el oficial alto, técnicamente usted está en su derecho, pero le recomendamos que resuelva esto con un abogado. Si ella tiene pertenencias aquí, necesitará recogerlas eventualmente. Puede venir con la policía presente.
dije. O con un abogado, lo que prefiera. Los oficiales se miraron entre sí. ¿Estás seguro de que quiere manejar esto así?, preguntó el más joven. Completamente seguro. Se fueron. Yo cerré la puerta y volví a mi café frío. El teléfono comenzó a sonar 5 minutos después. Era Daniela. No contesté. Llamó 17 veces en una hora. Después comenzaron los mensajes. Andrés, los policías me dijeron lo que hiciste. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Necesito entrar a la casa. Todas mis cosas están ahí. Esto es ilegal. Voy a demandarte. Respóndeme, cobarde. Bloqueé su número. A las 10 de la mañana llamó mi suegra. Contesté porque necesitaba que ella también supiera la verdad. Andrés, ¿qué está pasando?, preguntó con voz preocupada. Daniela está llorando. Dice que la dejaste en la calle. Señora Patricia, dije con la voz más tranquila que pude reunir. Su hija se casó con otro hombre anoche en Las Vegas. Me lo informó por mensaje diciéndome que soy patético. Bloqueé las tarjetas que yo pago y cambié las cerraduras de mi casa. Ella puede recoger sus cosas cuando quiera, pero necesita coordinar conmigo. Silencio largo del otro lado. ¿Se casó? Con su supervisor Ricardo. Llevan 6 meses de infidelidad según me informó ella misma. ¡Ay, Dios mío! Lamento que se enterara así, señora Patricia, pero necesito que entienda que yo no eché a nadie. Ella decidió irse. Yo solo protegí mis intereses. Colgó sin despedirse. Esa tarde contraté a un abogado. Se llamaba Mauricio Sandoval y tenía reputación de ser implacable en casos de divorcio. Su oficina estaba en el piso 12 de un edificio en el centro. Cuando le conté la historia completa, se recostó en su silla de cuero y sonrió. «Esto va a ser fácil», dijo. «Ella se casó con otro. Eso es adulterio comprobable. La casa está a tu nombre. No tienen hijos. ¿Tienen cuentas conjuntas? Una cuenta de ahorros con $52,000. Yo aporté 48,000. Vamos a demostrar eso. ¿Tienes los comprobantes de depósito?» «Todos». «Perfecto. También vamos a solicitar el divorcio basado en su infidelidad. En este estado eso significa que ella no tiene derecho a manutención. De hecho, si tiene propiedades o bienes a su nombre, podríamos reclamar una parte por daños morales. ¿Cuánto tiempo tomará? Con las pruebas que tienes, y considerando que ella se casó con otro, podríamos tener el divorcio finalizado en 6 meses. Tal vez menos si ella no pelea. Firmé los papeles ese mismo día. Mauricio se encargó de enviarle la notificación de divorcio a Daniela. Decidimos enviarla a la dirección de sus padres, ya que ella no tenía acceso a mi casa. Los siguientes 3 días fueron extraños, silenciosos. Daniela intentó contactarme a través de Facebook, Instagram y hasta LinkedIn. Bloqueé todas sus cuentas. Mi suegra llamó 2 veces más. La primera para pedirme que reconsiderara, la segunda para insultarme y decirme que era un hombre sin corazón. Su hija cometió adulterio, señora Patricia. Le recordé en esa segunda llamada. Ella destruyó este matrimonio, no yo. Si busca un culpable, mire a su hija. Ella colgó llorando. El 4.º día después del mensaje de Las Vegas, Daniela finalmente se presentó en la casa. Llegó en un Uber a las 3 de la tarde. Yo estaba esperándola. Había pedido el día libre en mi trabajo como ingeniero civil para estar presente durante todo el proceso. Tocó el timbre. Abrí la puerta pero mantuve la cadena de seguridad puesta. «Andrés», dijo. Tenía los ojos rojos e hinchados. «Por favor, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar. Cometí un error. Estaba confundida. Ricardo me manipuló. Te casaste con él. Fue un impulso. Estábamos borrachos. No significa nada. Para mí significa todo». Intentó meter la mano por la apertura de la puerta, como si pudiera alcanzarme. «Andrés, por favor. 7 años. 7 años no pueden terminar así. Terminaron cuando decidiste casarte con otro hombre. Terminaron cuando me llamaste patético. Terminaron cuando elegiste la traición sobre la lealtad. Estaba enojada. Y yo también lo estoy. La diferencia es que yo no destruí un matrimonio por estar enojado. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Parte de mí quería sentir algo. Lástima, tal vez. O satisfacción por verla sufrir. Pero solo sentía un vacío frío. Necesito mis cosas», dijo finalmente, cambiando de táctica. «Puedes entrar, pero yo estaré presente en todo momento. Y tienes 2 horas. Abrí la puerta». Daniela entró mirando la casa como si la viera por primera vez. Todo estaba exactamente igual, los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes. Excepto que yo había quitado todas las fotos de nuestra boda.
Esas estaban ahora en una caja en el garaje. ¿Dónde están las fotos?, preguntó. Las guardé. Eran nuestros recuerdos. Eran mentiras. Subió al dormitorio principal. Yo la seguí, manteniéndome en la puerta mientras ella abría el closet. Su ropa todavía estaba colgada exactamente como la había dejado. Comenzó a meter cosas en una maleta grande que sacó de arriba del armario. ¿Dónde vas a quedarte?, pregunté. ¿Con Ricardo? Ah, tu esposo. Ella se giró bruscamente. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Es tu esposo. Legalmente. Te casaste con él. Voy a anular ese matrimonio. No es mi problema. Siguió empacando en silencio. Después de llenar 2 maletas grandes, bajó a la sala. Señaló algunos muebles. Ese sofá es mío. Y la mesa del comedor. El sofá lo compramos juntos con mi tarjeta de crédito. La mesa era de mi abuela. Ninguna de las 2 cosas es tuya, Andrés. Mi abogado tiene todos los comprobantes, Daniela. Si quieres pelear por muebles, adelante, pero te va a salir más caro el abogado que el mueble. Su rostro se endureció. Te estás vengando. No. Me estoy protegiendo. Hay una diferencia. Después de empacar algunas cosas más, sus joyas, sus zapatos favoritos, algunos libros, llamó a otro Uber. Mientras esperábamos en silencio, ella intentó una última vez. Todavía te amo, dijo. No sabes lo que significa esa palabra. Cometí un error terrible. Dame una oportunidad de arreglarlo. ¿Cómo piensas arreglar el hecho de que te casaste con otro hombre? ¿Hay una máquina del tiempo que no conozco? Podemos ir a terapia. Daniela, la interrumpí. Escúchame bien porque solo lo voy a decir una vez. Cuando me enviaste ese mensaje desde Las Vegas, cuando me dijiste que eras patético, cuando me informaste tan casualmente que llevabas 6 meses engañándome, mataste todo lo que sentía por ti. No hay terapia que resucite un matrimonio muerto. No hay palabras que borren tu traición. Acabaste con esto. No yo, el Uber llegó. Ayudé a cargar sus maletas en el carro solo porque quería que se fuera más rápido. Antes de subir, se giró una última vez. Vas a arrepentirte de esto. Lo dudo. Se fue. Cerré la puerta. La casa se sintió más grande de repente, más vacía, pero también más limpia, como si hubiera sacado algo tóxico que había estado pudriéndose en las paredes. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en 4 días. Todavía olía a su perfume. Mañana cambiaría las sábanas, pero había algo que Daniela no sabía, algo que iba a descubrir muy pronto. Y cuando lo hiciera, su mundo iba a explotar de una manera que ni ella ni Ricardo podían imaginar, porque verán, yo no era solo un ingeniero civil, y la empresa donde Daniela y Ricardo trabajaban juntos no era solo una agencia de bienes raíces común y corriente. Y yo tenía información, mucha información. Pero eso vendría después. La venganza no era mi objetivo inicial. Lo juro, después de que Daniela se llevó sus maletas, lo único que quería era seguir adelante con mi vida, firmar los papeles del divorcio y olvidar que alguna vez confié en alguien que me traicionó tan brutalmente. Pero la vida tiene una manera curiosa de poner información en tus manos justo cuando menos la esperas. Todo comenzó una semana después de la visita de Daniela. Yo estaba en mi oficina revisando planos para un proyecto de construcción de un complejo de departamentos cuando recibí una llamada de un número desconocido. ¿Andrés Beltrán?, preguntó una voz femenina. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Carolina Méndez. Trabajaba en la misma agencia que tu esposa. Me enderecé en mi silla. ¿Trabajabas? Me despidieron hace 2 días, supuestamente por bajo rendimiento, pero ambos sabemos que eso es mentira. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Tiene todo que ver contigo. ¿Puedo ir a tu oficina? Hay cosas que necesitas saber sobre Daniela y Ricardo. Cosas que podrían interesarte para tu divorcio. Le di la dirección. 1 hora después, Carolina estaba sentada frente a mí en la pequeña sala de juntas. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y una expresión que mezclaba furia y determinación. Mira, comenzó sacando una carpeta manila de su bolso. Trabajé 5 años en esa agencia. Daniela llegó hace 3 años y desde el principio fue evidente que había algo entre ella y Ricardo. Pero no era solo una aventura romántica. ¿A qué te refieres? Ricardo le daba las mejores propiedades a Daniela, contratos que debían ser para otros agentes con más experiencia, clientes de alto valor que él desviaba directamente a ella. Yo empecé a investigar porque mis comisiones bajaron drásticamente cuando Daniela llegó.
Empujó la carpeta hacia mí. Adentro había copias de contratos, correos electrónicos impresos y hojas de cálculo. Esto, dijo señalando uno de los documentos, es un contrato de venta de una propiedad comercial por $2 millones. Oficialmente, Daniela hizo la venta y se llevó la comisión completa. $120,000. Y el comprador es una empresa fantasma registrada en Panamá. Investigué un poco más y descubrí que esa empresa pertenece a un tal Roberto Méndez. ¿Adivina quién es Roberto Méndez? Negué con la cabeza. El cuñado de Ricardo. La venta fue falsa. Nunca hubo comprador real. Fue una manera de justificar el movimiento de dinero y que Daniela recibiera una comisión por una venta que nunca ocurrió. Sentí un hormigueo recorrer mi espalda. ¿Estás diciendo que cometieron fraude? Fraude, lavado de dinero, evasión fiscal. Llámalo como quieras. Y no fue solo una vez. Tengo evidencia de al menos 5 transacciones similares en los últimos 2 años. Revisé los documentos. Cada página era más condenatoria que la anterior. Contratos falsos, compradores fantasma, propiedades que cambiaban de manos sin que nadie realmente las comprara. ¿Por qué me traes esto a mí?, pregunté. Porque me destruyeron la carrera, respondió con amargura. Cuando empecé a hacer preguntas, Ricardo me acusó de crear conflictos internos y me despidió. Perdí mi fuente de ingreso, mi reputación, y todo porque descubrí lo que estaban haciendo tu esposa y ese maldito. Pero podrías ir a las autoridades directamente. Podría, pero pensé que tú querrías saberlo primero. Para tu divorcio. Esto podría ser útil. Tenía razón. Esto era dinamita pura. ¿Puedo quedarme con esto? Es tuyo. Hice copias. De hecho, también envié todo a la Oficina de Impuestos y a la Comisión de Bienes Raíces. Pero esos procesos son lentos. Tardarán meses en investigar. Mientras tanto, pensé que esto podría ayudarte. Carolina se fue. Yo me quedé mirando la carpeta durante largo rato. Esto cambiaba todo. Daniela no solo me había sido infiel, había estado cometiendo delitos. Y si esto salía a la luz, su carrera estaría destruida. Ricardo también. Llamé a Mauricio, mi abogado. Tengo algo que necesitas ver, le dije. Nos reunimos esa misma tarde en su oficina. Mauricio revisó cada documento con la meticulosidad de un cirujano. Cuando terminó, silbó entre dientes. «Esto es oro puro», dijo. «Andrés, con esta información, Daniela no solo perderá en el divorcio, podría enfrentar cargos criminales». «¿Qué tan graves?» «Fraude inmobiliario, evasión de impuestos, conspiración para cometer fraude. Dependiendo de cuánto dinero esté involucrado, podríamos estar hablando de varios años de prisión». La idea me dio vértigo. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba 7 años de matrimonio, sintió un destello de lástima. Pero esa parte fue rápidamente aplastada por la memoria de su mensaje desde Las Vegas. «¿Qué recomiendas?», pregunté. «Hay 2 caminos. Podemos usar esto solo para el divorcio, asegurarnos de que ella no obtenga nada y tú mantengas todo. O podemos ir más allá y presentar una denuncia formal. Ella enfrentará consecuencias legales serias. Dame un día para pensarlo». Esa noche no dormí. Me senté en la sala con una cerveza y la carpeta de Carolina frente a mí. Cada documento era una prueba de que la mujer con la que me había casado no era quien yo creía. No solo me había traicionado románticamente, había sido una criminal todo este tiempo. ¿Cuánto de ese dinero había usado para comprar sus zapatos caros? ¿Para sus cenas en restaurantes elegantes? ¿Para el viaje a Las Vegas donde se casó con Ricardo? Todo estaba manchado. Todo estaba podrido. Al día siguiente tomé mi decisión. Llamé a Mauricio. «Vamos con todo», le dije. «Quiero que presente una denuncia formal ante las autoridades correspondientes. Que enfrente las consecuencias de lo que hizo. ¿Estás seguro? No hay vuelta atrás después de esto». «Completamente seguro». Mauricio se puso en contacto con un fiscal que conocía. Le presentó toda la evidencia que Carolina había recopilado. El fiscal, un hombre llamado Hernán Ríos, quedó impresionado. «Esto es suficiente para abrir una investigación formal», me dijo durante una reunión en su oficina. «Vamos a necesitar que Carolina testifique. Y posiblemente tú también. Lo que necesiten. Entiendes que esto va a ser público, ¿verdad? Los medios van a cubrirlo. El nombre de tu esposa va a estar en los periódicos». Que así sea. La investigación comenzó. Mientras tanto, el proceso de divorcio continuaba. Daniela había contratado a su propio abogado,
una mujer llamada Lorena Vega que tenía reputación de ser agresiva. Lorena intentó negociar una división de bienes que favoreciera a Daniela. Mi clienta tiene derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio, argumentó Lorena durante una reunión. Su clienta cometió adulterio, respondió Mauricio. Se casó con otro hombre mientras todavía estaba legalmente casada con mi cliente. Bajo la ley de este estado, eso la descalifica para cualquier reclamo de manutención o división equitativa. Eso está por verse. También tenemos evidencia de que su clienta ha estado involucrada en actividades fraudulentas. Fraude inmobiliario, para ser exactos. Lorena parpadeó. Eso es una acusación seria. Es una acusación respaldada por evidencia documental. Si su clienta quiere evitar cargos criminales, sugiero que acepte los términos de divorcio que estamos proponiendo. No era cierto. Los cargos criminales ya estaban en proceso. Daniela no podía evitarlos. Pero Lorena no lo sabía todavía. Daniela me llamó esa noche. Había desbloqueado su número solo por curiosidad de ver qué diría. ¿Qué mierda estás haciendo, Andrés?, gritó apenas contesté. Hola, Daniela. Tu abogado está diciendo que cometí fraude. Eso es difamación. ¿Es difamación si es verdad? Silencio. Largo. Pesado. No sé de qué estás hablando. Carolina Méndez. ¿Te acuerdas de ella? La agente que Ricardo despidió. Ella me dio información muy interesante sobre tus ventas. Propiedades compradas por empresas fantasma. Comisiones por ventas que nunca ocurrieron. Esa perra está mintiendo. Tiene documentos, Daniela. Contratos con tu firma. Correos electrónicos entre tú y Ricardo coordinando las transacciones. Todo. Podía escuchar su respiración acelerada del otro lado. Andrés, por favor, no hagas esto. Podemos resolver el divorcio de manera civilizada. Civilizada. Como cuando me enviaste ese mensaje desde Las Vegas diciéndome que era patético mientras te casabas con otro hombre. Esa clase de civilizada. Estaba borracha. No lo decía en serio. Pues espero que lo dijeras en serio cuando firmaste esos contratos fraudulentos. Porque vas a tener que responder por ellos. Vas a destruir mi vida. Tú destruiste la mía primero. Yo solo estoy devolviendo el favor. Colgué. Las manos me temblaban. No de miedo o arrepentimiento, sino de algo más. Poder, tal vez. O justicia. 2 semanas después, la noticia explotó. El periódico local publicó un artículo sobre una investigación de fraude inmobiliario que involucraba a varios agentes de una agencia prestigiosa. Los nombres de Daniela y Ricardo aparecían prominentemente. Agentes de bienes raíces bajo investigación por presunto fraude millonario, decía el titular. El artículo detallaba las transacciones sospechosas, las empresas fantasma, las comisiones infladas. También mencionaba que uno de los agentes, Daniela Fuentes de Beltrán, estaba en proceso de divorcio y que la investigación había comenzado gracias a información proporcionada por su esposo. Mi teléfono explotó. Mensajes de amigos, familiares, compañeros de trabajo. Todos querían saber si era verdad. Si realmente había delatado a mi esposa. Ex-esposa, corregía yo cada vez. Y sí, es verdad. Mi suegra llamó llorando. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Daniela?, sollozó. Señora Patricia, Daniela se lo hizo a sí misma. Cometió delitos. Yo solo presenté la evidencia. Eres un monstruo. Tal vez, pero al menos soy un monstruo honesto. La familia de Daniela dejó de hablarme. Algunos de mis propios familiares cuestionaron mis acciones. Mi tía Elena me llamó para decirme que estaba siendo vengativo. Ella te fue infiel, sí, dijo. Pero arruinar su carrera, exponerla públicamente, eso es demasiado. Tía, ella cometió fraude, lavó dinero, evadió impuestos. Eso no es venganza, es consecuencia. Pero tú no tenías que ser quien la delatara. ¿Quién más lo haría? No todos me juzgaron. Pablo, mi hermano, me apoyó completamente. Esa mujer te humilló, dijo. Te mereces justicia, no solo en el divorcio, sino en todo. Mauricio también estaba satisfecho. El divorcio va a ser un paseo ahora, me dijo. Con toda la publicidad negativa y los cargos pendientes, el abogado de Daniela va a querer resolver esto rápido y en silencio. Tenía razón. 2 días después de que el artículo saliera, Lorena Vega llamó a Mauricio proponiendo un acuerdo. Mi clienta acepta los términos, dijo. Casa para Andrés, división de la cuenta de ahorros basada en las contribuciones documentadas,
sin manutención, divorcio expedito. Aceptado, respondió Mauricio. Pero había algo más que estaba por venir, algo que ni siquiera Daniela sabía todavía. Porque verán, mientras la investigación fiscal avanzaba, descubrieron algo más, algo que involucraba no solo a Daniela y Ricardo, sino a otras personas importantes. Y cuando eso saliera a la luz, todo el infierno se desataría. Y yo tenía un asiento de primera fila para ver cómo el mundo de Daniela se desmoronaba pieza por pieza. La investigación fiscal reveló algo que ni Carolina ni yo habíamos anticipado. El fraude no terminaba con Daniela y Ricardo. Era mucho más grande, mucho más profundo, y las personas involucradas eran mucho más peligrosas de lo que imaginábamos. Todo salió a la luz 3 semanas después del artículo inicial. Estaba en mi oficina cuando Mauricio me llamó con voz tensa. «Necesitas ver las noticias», dijo. Ahora, encendí mi computadora y busqué el sitio de noticias local. El titular me golpeó como un martillo. Red de lavado de dinero vinculada a cartel inmobiliario. 6 arrestos, incluyendo funcionario público. El artículo detallaba cómo la investigación que había comenzado con las transacciones de Daniela había llevado a los fiscales a descubrir una operación masiva de lavado de dinero. La agencia donde trabajaban Daniela y Ricardo era en realidad una fachada. Las propiedades fantasma, las empresas en Panamá, todo era parte de un esquema para limpiar dinero de origen ilícito. Pero lo que realmente hizo explotar el escándalo fue la identidad de uno de los arrestados. Germán Salazar, un inspector de la Oficina de Regulación de Bienes Raíces del Estado. Salazar había estado recibiendo sobornos para aprobar transacciones fraudulentas y cerrar los ojos ante irregularidades evidentes. Ricardo fue arrestado esa mañana. Daniela también. Vi el video de su arresto en las noticias. Ella salía de un edificio de departamentos, probablemente el lugar donde vivía con Ricardo ahora, cuando 2 agentes federales se le acercaron. La esposaron ahí mismo, en la calle, mientras los vecinos miraban y alguien filmaba con su teléfono. Su rostro mostró shock primero, después terror, después algo que parecía resignación. La metieron en la parte trasera de un vehículo federal y se la llevaron. No sentí satisfacción al verlo, solo un vacío extraño. Esta era la mujer con la que había compartido mi vida durante 7 años. La mujer que dormía a mi lado cada noche. La mujer a la que le había prometido amor eterno frente a nuestras familias. Y ahora era una criminal arrestada, esposada, llevada a enfrentar cargos que podrían ponerla en prisión por años. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Andrés Beltrán?», preguntó una voz masculina que no reconocí. «¿Quién habla?». «Mi nombre es Jorge Fuentes. Soy el hermano de Daniela». No lo conocía bien. Jorge vivía en otra ciudad y solo lo había visto en reuniones familiares ocasionales. «¿Qué quieres, Jorge?». «Quiero que sepas que arruinaste la vida de mi hermana por puro resentimiento. Ella cometió un error al engañarte, sí, pero esto es demasiado. Tu hermana no solo me engañó, cometió fraude, lavó dinero, participó en actividades criminales durante años. Porque Ricardo la manipuló, ella no sabía lo que estaba haciendo. Jorge, tu hermana tiene 32 años, es una adulta, firmó contratos, recibió comisiones, coordinó transacciones. Lo sabía perfectamente. Está en la cárcel por tu culpa. Está en la cárcel por sus propias acciones. Yo solo presenté la evidencia. El sistema legal hizo el resto. Eres una mierda de persona, Andrés. Espero que puedas dormir por las noches sabiendo que destruiste a alguien que te amó. Duermo muy bien, gracias. Y tu hermana nunca me amó. Si lo hubiera hecho, no se habría casado con otro hombre mientras seguía casada conmigo. Colgó. Bloqueé su número. Los días siguientes fueron un circo mediático. Las noticias cubrían el caso constantemente. Reporteros intentaron contactarme para entrevistas. Rechacé todas. No tenía nada que decir públicamente. Mauricio manejaba toda comunicación oficial. Él dio una declaración breve en mi nombre. El señor Beltrán cooperó con las autoridades al proporcionar información relevante para su investigación. Respeta el proceso legal y no tiene más comentarios sobre este asunto. Daniela fue liberada bajo fianza 3 días después. Su familia tuvo que hipotecar la casa de sus padres para pagar los $150,000 que el juez había establecido. Salió con un monitor electrónico en el tobillo y la prohibición de salir del estado.
Su foto de la ficha policial apareció en internet. Ojos rojos, rostro hinchado, expresión derrotada. Se veía 10 años más vieja que la última vez que la había visto. Carolina me llamó esa semana. ¿Viste las noticias?, preguntó. Difícil no verlas. No esperaba que fuera tan grande. Pensé que solo serían Daniela y Ricardo. Yo tampoco. ¿Te arrepientes? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Me arrepentía? Revisé mis sentimientos honestamente. No, respondí finalmente. Hicieron cosas ilegales. Merecen enfrentar las consecuencias. Eres más fuerte que yo. Yo todavía tengo pesadillas pensando que alguien podría vengarse. ¿Vengarse? Andrés, estas personas lavaban dinero. Ese dinero venía de algún lado. Y las personas que lo enviaban no van a estar felices de que su operación haya sido expuesta. Un escalofrío recorrió mi espalda. No había pensado en eso. ¿Crees que estoy en peligro? No lo sé. Pero ten cuidado. Revisa tu espalda. Varía tus rutas. Sé consciente de tu entorno. Después de colgar, miré por la ventana de mi oficina. La calle se veía normal. Gente caminando, carros pasando, vida cotidiana, pero ahora cada sombra parecía sospechosa, cada persona desconocida una amenaza potencial. Llamé a Mauricio. Carolina sugirió que podría estar en riesgo por haber delatado la operación de lavado. Ya lo pensé, dijo. Hablé con el fiscal Ríos. Él dice que no han identificado amenazas creíbles contra ti, pero que tomes precauciones básicas. También sugiere que consideres quedarte con alguien por un tiempo, en lugar de estar solo en tu casa. ¿Tan serio es? Lavaban millones de dólares, Andrés. Sí, es serio. Esa noche fui a quedarme con Pablo y su esposa, Fernanda. Les expliqué la situación. Pablo se puso furioso. Esa maldita te metió en esto, dijo. Ni siquiera después de divorciarse puede dejarte en paz. No es su culpa que yo haya decidido reportarla. Claro que es su culpa. Todo esto es su culpa. Me quedé con ellos una semana. Cada noche revisaba las noticias buscando actualizaciones. El caso crecía. Más arrestos. Más revelaciones. Resultó que la operación había estado funcionando durante 5 años y había lavado cerca de 40 millones de dólares. 40 millones. Y Daniela había sido parte de eso durante 2 de esos 5 años. El fiscal Ríos me llamó para una reunión. Su oficina estaba en el piso 15 de un edificio gubernamental. Cuando llegué, había 2 agentes federales con él. Andrés, gracias por venir, dijo Ríos. Estos son los agentes Montero y Silva. Están trabajando en el caso federal. Nos dimos la mano. Señor Beltrán, comenzó el agente Montero. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su relación con Daniela Fuentes. Durante 2 horas me interrogaron. ¿Cuándo sospeché por primera vez? ¿Daniela traía dinero extra a casa? ¿Mencionó alguna vez nombres de personas involucradas? ¿Noté cambios en su comportamiento? Respondí honestamente. Les conté sobre las noches que llegaba tarde, el dinero que gastaba, los viajes que hacía. Les di fechas, lugares, todo lo que podía recordar. Una última cosa, dijo el agente Silva al final. ¿Estaría dispuesto a testificar en el juicio contra Daniela? Contra todos los acusados. Su testimonio sobre el estilo de vida de la señora Fuentes, sus gastos, su comportamiento, podría ser útil para establecer que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era la línea final. Una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Daniela no solo me odiaría, probablemente toda su familia también. Sería el hombre que testificó contra su propia esposa. Ex-esposa, me recordé. Lo haré, dije. Testificaré. Los agentes asintieron satisfechos. Me dieron una tarjeta con números de contacto de emergencia y me pidieron que siguiera tomando precauciones. Cuando salí del edificio, sentí el peso de mi decisión. No había marcha atrás ahora. Había elegido un lado, y ese lado era la verdad, la justicia, las consecuencias. El divorcio se finalizó 2 semanas después. Fue en una sala de tribunal pequeña, con solo Mauricio, Lorena, Daniela y yo presentes. El juez revisó los papeles, confirmó que ambas partes estaban de acuerdo con los términos y firmó la orden. Quedan oficialmente divorciados, declaró. Daniela no me miró en ningún momento. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos.
El monitor electrónico en su tobillo era visible bajo sus pantalones. Cuando terminó, ella salió rápidamente sin decir palabra. En el estacionamiento, Mauricio me dio la mano. Se acabó, dijo. La parte del divorcio sí, pero el juicio criminal apenas comienza. ¿Estás preparado para eso? Tengo que estarlo. Esa noche volví a mi casa. Mi casa, ya no nuestra casa. Había cambiado todo lo que me recordaba a Daniela. Nuevas sábanas, nuevas toallas, había repintado el dormitorio. Era un comienzo fresco, pero mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Cuidado con lo que dices en el juicio. Hay personas que no quieren que hables. El mensaje no tenía firma, no había foto de perfil, solo esas palabras amenazantes flotando en mi pantalla. Tomé una captura de pantalla y se la envié al agente Montero inmediatamente. Me respondió en minutos. Conserva el mensaje. No respondas. Estaremos atentos. No pude dormir esa noche. Cada ruido de la casa me ponía en alerta. Cada sombra fuera de mi ventana parecía moverse. Carolina tenía razón. Esto era más grande y más peligroso de lo que había anticipado. Pero ya no podía retroceder. Ya había abierto esta caja de Pandora. Ahora tenía que ver qué más salía de ella. Y tenía la sensación de que lo peor aún estaba por venir. Los mensajes de amenaza continuaron durante las siguientes 2 semanas. No todos los días, pero lo suficientemente frecuentes como para mantenerme en constante tensión. Algunos eran directos. Mantén tu boca cerrada si sabes lo que te conviene. Otros más sutiles. Sería una lástima que algo te pasara antes del juicio. El agente Montero rastreó los números. Todos eran teléfonos desechables, imposibles de vincular a alguien específico. Me asignaron protección policial durante 2 semanas. Un patrullero que pasaba por mi casa cada 2 horas durante la noche. No era suficiente para calmar mis nervios. Dejé de ir al gimnasio a mi hora habitual. Variaba las rutas al trabajo. Revisaba mi carro cada mañana buscando cualquier cosa fuera de lugar. Vivía en estado de alerta constante, y eso me estaba desgastando. Pablo insistió en que volviera a quedarme con él, pero rechacé la oferta. No quería poner en riesgo a su familia. Si alguien venía por mí, que fuera cuando estuviera solo. El juicio comenzó un lunes de abril. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, curiosos, familiares de los acusados. Yo llegué con Mauricio, que aunque ya no era técnicamente mi abogado, insistió en acompañarme como apoyo moral. Vi a Daniela sentada en la mesa de la defensa junto a Ricardo y otros 4 acusados. Todos vestían trajes oscuros, intentando lucir respetables. El monitor electrónico de Daniela estaba oculto bajo pantalones de vestir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me sorprendió. No era odio, era súplica. Como si rogara silenciosamente que no testificara, que de alguna manera la perdonara y dejara que el sistema la juzgara sin mi contribución. Aparté la mirada. Los primeros días del juicio fueron testimonios de agentes federales, investigadores financieros, expertos en lavado de dinero. Presentaron evidencia documentada, diagramas mostrando el flujo del dinero, grabaciones de conversaciones interceptadas. Fue devastador. Cada pieza de evidencia construía un caso abrumador. Las defensas de los abogados parecían débiles en comparación. Mi turno para testificar llegó el jueves. El fiscal me había preparado durante días sobre qué esperar, cómo responder, cómo mantener la calma bajo interrogatorio. Solo di la verdad, me recordó antes de entrar. Eso es todo lo que necesitamos. Subí al estrado y presté juramento. El fiscal, un hombre llamado Eduardo Ramírez, comenzó con preguntas básicas. Mi nombre, mi ocupación, mi relación con Daniela. ¿Cuándo se casó con la acusada Daniela Fuentes? El 23 de marzo de 2017. ¿Y cuándo se divorciaron? El divorcio se finalizó el 15 de marzo de este año. ¿Puede explicar al jurado qué llevó al divorcio? Respiré profundo. Mi esposa me envió un mensaje desde Las Vegas informándome que se había casado con otro hombre, Ricardo Zamora, quien también está acusado en este caso. Me informó que llevaban 6 meses teniendo una relación. Murmullos recorrieron la sala. El juez golpeó el martillo pidiendo silencio. Durante su matrimonio con la señora Fuentes, ¿notó cambios en su situación financiera? Sí. Daniela comenzó a gastar mucho más dinero de lo habitual hace aproximadamente 2 años.
ropa cara, zapatos de diseñador, cenas en restaurantes costosos. Cuando le pregunté de dónde venía el dinero extra, me dijo que estaba teniendo un año excelente en ventas. ¿Le mostró comprobantes de estas ventas? No, yo confiaba en ella. ¿Alguna vez sospechó que su esposa estaba involucrada en actividades ilegales? No hasta que Carolina Méndez, una ex empleada de la agencia, me trajo evidencia de transacciones fraudulentas. El fiscal me mostró varios documentos, contratos que Daniela había firmado, correos electrónicos que había enviado. Me pidió que confirmara su autenticidad basándome en mi familiaridad con su firma y estilo de comunicación. Estos son auténticos, confirmé cada vez. Después llegó el turno de la defensa. El abogado de Daniela, un hombre mayor llamado Fernando Cáceres, se acercó con expresión grave. Señor Beltrán, ¿es justo decir que está resentido con mi clienta por haberlo dejado por otro hombre? Estoy dolido por su traición, sí. ¿Y ese dolor no podría estar nublando su juicio? ¿No podría estar exagerando o malinterpretando acciones inocentes para hacerla parecer culpable? No estoy exagerando nada. Los documentos hablan por sí mismos. Pero usted trajo esos documentos a las autoridades, ¿no es así? Usted inició esta investigación. Carolina Méndez me trajo los documentos. Yo simplemente los entregué a las autoridades, por venganza, por justicia. ¿No es cierto que usted bloqueó las tarjetas de crédito de mi clienta inmediatamente después de recibir su mensaje desde Las Vegas? Sí, eran tarjetas a mi nombre. Tenía derecho a bloquearlas. ¿Y no es cierto que cambió las cerraduras de la casa, dejándola sin acceso a sus pertenencias? Era mi casa, comprada por mí antes del matrimonio. Ella podía recoger sus cosas cuando quisiera, solo necesitaba coordinarlo conmigo. Señor Beltrán, ¿no es verdad que todo esto es simplemente un hombre despechado tratando de destruir a su exesposa? No, esto es un ciudadano responsable reportando un crimen. Si ella no hubiera cometido fraude, no estaría aquí. Cáceres me hizo más preguntas, intentando pintarme como vengativo, cruel, manipulador. Pero yo me mantuve firme. Respondí a cada pregunta con calma, sin emoción, solo hechos. Cuando finalmente me dejaron bajar del estrado, mis manos temblaban. No de miedo, sino de liberación. Había dicho mi verdad. Había cumplido con mi deber cívico. Salí del tribunal y respiré aire fresco por primera vez en horas. Mauricio me palmeó el hombro. «Lo hiciste bien», dijo. «Gracias. ¿Quieres ir a tomar algo?» Negué con la cabeza. «Solo quiero ir a casa», pero cuando llegué a mi casa esa noche, encontré algo que heló mi sangre. En mi puerta de entrada, alguien había pintado con aerosol rojo. «Delator». Llamé a la policía inmediatamente. Llegaron, tomaron fotos, un reporte, pero dijeron que probablemente era solo vandalismo, que no había amenaza real. ¿No hay amenaza real?, exploté. He estado recibiendo mensajes amenazantes durante semanas. Acabo de testificar en un caso de lavado de dinero. Esto es claramente intimidación. Entendemos su preocupación, señor Beltrán, dijo uno de los oficiales. Pero sin evidencia de una amenaza específica o inmediata, no hay mucho que podamos hacer más allá de patrullar la zona. Se fueron. Yo me quedé mirando esa palabra pintada en mi puerta. Delator. Como si reportar un crimen fuera algo vergonzoso. Pablo llegó una hora después con equipo para pintar. Cubrimos la palabra esa misma noche, pero yo sabía que no era el fin. Alguien quería intimidarme. Alguien quería que supiera que me estaban vigilando. El juicio continuó durante 3 semanas más. Más testimonios, más evidencia, más días sentado en esa sala escuchando los detalles sórdidos de la operación criminal. Ricardo intentó hacer un trato con la fiscalía, ofreciendo testificar contra los otros acusados a cambio de una sentencia reducida. Pero los fiscales rechazaron la oferta. Tenían suficiente evidencia sin su testimonio. Daniela no testificó en su propia defensa. Su abogado dijo que era demasiado riesgoso, que el fiscal la haría pedazos en el interrogatorio. Durante los argumentos finales, el fiscal Ramírez fue implacable. Los acusados no son víctimas, declaró mirando directamente al jurado. Son criminales que conscientemente participaron en un esquema para lavar millones de dólares de dinero sucio. Firmaron documentos falsos, crearon empresas fantasma, coordinaron transacciones fraudulentas. Todo esto mientras vivían vidas de lujo pagadas con dinero manchado de sangre. La defensa argumentó manipulación, ignorancia, circunstancias atenuantes.
pero sus argumentos sonaban huecos comparados con la montaña de evidencia en su contra. El jurado deliberó durante 2 días. Fueron 2 días de agonía absoluta. Yo no podía concentrarme en el trabajo. Apenas comía. Solo esperaba. Finalmente, el jueves por la tarde, llegó la notificación. El jurado había alcanzado un veredicto. La sala del tribunal se llenó nuevamente. Reporteros, familiares, curiosos. Todos querían estar presentes para el momento crucial. El juez entró. El jurado entró. Los acusados se pusieron de pie, Daniela entre ellos, con el rostro pálido como la cera. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió el portavoz del jurado, una mujer de mediana edad con lentes. En el caso del Estado contra Ricardo Zamora, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable de todos los cargos. Ricardo se desplomó en su silla. Su abogado lo sostuvo. En el caso del Estado contra Daniela Fuentes, ¿cómo encuentra el jurado? Un silencio absoluto llenó la sala. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Culpable de todos los cargos. Daniela emitió un sollozo ahogado. Su madre, sentada en la galería, gritó. El juez golpeó el martillo exigiendo orden. Uno por uno, cada acusado fue declarado culpable. Fraude, lavado de dinero, conspiración, evasión fiscal. Todos los cargos, todos culpables. Las sentencias se programaron para un mes después. Los acusados fueron llevados de regreso a custodia. Vi a Daniela siendo esposada, sus ojos buscando los míos una última vez antes de que la sacaran de la sala. No aparté la mirada. Quería que viera mi rostro. Quería que supiera que yo había estado ahí, que había visto su caída, que había sido parte de su justicia. Salí del tribunal sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio, sí, pero también algo más oscuro. Satisfacción, tal vez. O venganza cumplida. Mauricio me esperaba afuera. Se acabó, dijo. Todavía falta la sentencia, pero el veredicto ya está. Culpable. Eso es lo que importa. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Sin pesadillas, sin despertarme cada hora revisando las cerraduras, pero la mañana siguiente trajo una sorpresa que no esperaba, una que cambiaría todo nuevamente, porque Daniela, desesperada y enfrentando años de prisión, estaba a punto de hacer algo que nadie anticipó, algo que me involucraría de una manera que nunca imaginé. La llamada llegó una semana después del veredicto. Era Mauricio, y su voz sonaba tensa. «Daniela quiere verte», dijo. «¿Qué?» Su abogado me contactó. Dice que Daniela necesita hablar contigo antes de la sentencia. En persona. Absolutamente no. Andrés, escúchame. Creo que deberías ir. ¿Por qué demonios querría verla? Porque está desesperada. Y las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. Es mejor saber qué quiere antes de la audiencia de sentencia que ser sorprendido en la corte. Después de 2 días de considerarlo, acepté. La visita se coordinó para el viernes por la tarde, en el centro de detención donde Daniela estaba recluida esperando sentencia. El lugar era deprimente. Paredes grises, luces fluorescentes parpadeantes, el olor a desinfectante mezclado con desesperación. Me hicieron pasar por seguridad, me quitaron mi teléfono y billetera y me llevaron a una sala de visitas. Daniela entró 5 minutos después, escoltada por una guardia. Llevaba el uniforme naranja de la prisión, sin maquillaje. El cabello recogido en una cola simple. Se veía demacrada, con ojeras profundas y la piel pálida. Se sentó frente a mí, separados por una mesa metálica. La guardia se quedó cerca, pero lo suficientemente lejos para darnos privacidad. «Gracias por venir», dijo Daniela con voz ronca. No respondí, solo la miré, esperando. «Sé que me odias», continuó. «Y tienes todo el derecho. Lo que hice fue imperdonable. La traición, el mensaje desde Las Vegas, todo. Si solo querías disculparte, podías haberlo hecho por carta». «No vine a disculparme». «Bueno, sí, pero hay algo más». Respiró profundo. «Andrés, voy a ir a prisión. El fiscal está pidiendo 12 años. Mi abogado dice que probablemente me den 8 con buena conducta. Y necesito pedirte algo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor, retira tu testimonio. Di que estabas confundido, que exageraste. Algo». Me reí sin humor. «Estás loca».
Primero, no puedo retractarme de un testimonio bajo juramento. Eso es perjurio. Segundo, ¿por qué en el mundo haría eso por ti? Porque todavía me amas. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. La miré fijamente. Estás delirando. No lo estoy. Te conozco, Andrés. Fuimos casados 7 años. Sé que hay una parte de ti que todavía siente algo. Cualquier cosa que sentí murió el día que me enviaste ese mensaje. Entonces, hazlo por compasión, por los años que pasamos juntos, por la persona que fui antes de cometer estos errores. Daniela, cometiste fraude durante 2 años. Lavaste millones de dólares. Esto no fue un error, fue una elección consciente que hiciste una y otra vez. Ricardo me presionó. Su voz se quebró. Me dijo que era normal, que todos en la industria lo hacían. Me convenció de que no había nada malo. Eres una mujer adulta. Sabías que estaba mal. Tenía miedo de perderlo. Pues lo perdiste de todas formas. Y ahora vas a perder tu libertad también. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. La guardia nos miró con expresión impasible, claramente acostumbrada a estas escenas. Cuando Daniela finalmente se calmó, me miró con ojos enrojecidos. ¿Qué puedo hacer para que me ayudes? Nada, no hay absolutamente nada que puedas hacer. ¿Y si te doy información? ¿Algo que los fiscales quieran saber? ¿Qué información? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay más gente involucrada, gente que no fue arrestada, gente importante. Entonces díselo a los fiscales. Haz un trato con ellos. Ya lo intenté. Dijeron que mi información no es suficiente para reducir mi sentencia significativamente. Pero si tú hablaras con ellos, si les dijeras que he sido cooperativa, que merezco una segunda oportunidad. No voy a hacer eso. Por favor. Su voz subió desesperada. Andrés, 8 años. ¿Entiendes lo que eso significa? Tendré 40 años cuando salga. Mi vida habrá terminado. Debiste pensar en eso antes de lavar dinero. Fui estúpida. Fui codiciosa. Fui muchas cosas malas. Pero no merezco que mi vida entera sea destruida por esto. Me puse de pie. Esta conversación terminó. Espera. Se levantó también alcanzando hacia mí, pero la guardia intervino rápidamente. Andrés, por favor, te lo ruego. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Sus gritos me siguieron por el pasillo. Esto es tu culpa. Tú hiciste esto. Si no hubieras abierto tu maldita boca, nada de esto habría pasado. Ahí estaba. La verdadera Daniela emergiendo cuando las súplicas no funcionaron. No arrepentimiento genuino, solo rabia, porque las consecuencias finalmente la alcanzaron. Salí del centro de detención sintiendo algo cercano a la paz. Había dudado si hice lo correcto al reportarla, pero después de esa conversación, sabía con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. La audiencia de sentencia fue 2 semanas después. La sala del tribunal estaba menos llena que durante el juicio, pero aún había reporteros y curiosos. El fiscal Ramírez presentó su recomendación de sentencia para cada acusado. Para Ricardo pidió 14 años. Para el funcionario corrupto, Germán Salazar, 16 años. Para Daniela, 12 años. La señora Fuentes no fue una víctima inocente arrastrada a esta conspiración, argumentó Ramírez. Fue una participante activa y voluntaria durante 2 años. Firmó documentos fraudulentos, coordinó transacciones ilegales y se benefició económicamente. Usó su comisión de $120,000 en una sola transacción falsa para financiar un estilo de vida lujoso, mientras engañaba no solo al sistema, sino a su propio esposo. La defensa de Daniela intentó argumentar factores atenuantes. Cáceres habló de su crianza, su falta de antecedentes penales, su supuesto arrepentimiento. Mi clienta fue manipulada por Ricardo Zamora, dijo Cáceres. Él era su supervisor, su figura de autoridad. Ella confiaba en él cuando le decía que estas transacciones eran legales. El juez, un hombre mayor llamado Octavio Morales, escuchó todo sin expresión. Después pidió si alguien quería hacer una declaración antes de pronunciar sentencia. Mi suegra, Patricia, se puso de pie. Su señoría, dijo con voz temblorosa, mi hija cometió errores terribles, pero es una buena persona que fue llevada por mal camino. Por favor, tenga misericordia. El juez asintió. ¿Alguien más? Miré a Mauricio. Él negó con la cabeza casi imperceptiblemente. No tenía que decir nada. Ya había dicho todo lo necesario durante mi testimonio.
El juez Morales se aclaró la garganta. En el caso de Ricardo Zamora, lo condeno a 15 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir el 80% de la sentencia. Ricardo se desplomó en su silla, sollozando. En el caso de Germán Salazar, 18 años de prisión federal. Salazar ni siquiera parpadeó, como si ya hubiera aceptado su destino. En el caso de Daniela Fuentes, Daniela se puso rígida. Su abogado le sostuvo el brazo. Señora Fuentes, usted ha mostrado un patrón de deshonestidad no solo en su conducta criminal, sino en sus relaciones personales. Traicionó a su esposo, traicionó la confianza pública, traicionó su profesión. He revisado toda la evidencia y testimonios. He considerado sus circunstancias, y mi conclusión es que usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. Una pausa larga. La condeno a 10 años de prisión federal. El sonido que Daniela hizo fue casi animal. Su madre gritó desde la galería. El juez golpeó el martillo. 10 años. 2 menos de lo que el fiscal había pedido, pero 2 más de lo que la defensa esperaba. Vi a Daniela siendo esposada de nuevo. Esta vez no intentó mirarme. Solo mantenía la cabeza baja mientras la sacaban de la sala. Los otros acusados recibieron sentencias similares, todos enfrentando casi una década en prisión. Cuando terminó, salí del tribunal hacia el sol brillante de la tarde. Mauricio me alcanzó en las escaleras. ¿Cómo te sientes?, preguntó. No estoy seguro, admití. Se siente. Final. Lo es. Esto realmente se acabó ahora. Caminamos hacia el estacionamiento en silencio. Antes de subir a mi carro, miré hacia atrás al edificio del tribunal. 10 años. Daniela tendría 42 cuando saliera. Yo tendría 44. Vidas enteras pasarían antes de que ella volviera a respirar aire libre. ¿Sentía satisfacción? ¿Lástima? ¿Justicia cumplida? Honestamente, sentía todas esas cosas mezcladas en una emoción compleja que no tenía nombre. Esa noche estaba en casa, preparando cena, cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero esta vez contesté. ¿Señor Beltrán?, preguntó una voz femenina joven. Sí, mi nombre es Andrea. Soy reportera del periódico local. ¿Tendría tiempo para una entrevista sobre el caso Fuentes Zamora? No, gracias. Solo serían algunas preguntas. La gente quiere saber. La gente puede leer los registros del juicio. Yo no tengo nada más que decir. Colgué. Bloqueé el número. No quería ser parte del circo mediático. No quería ser la cara de este caso. Solo quería seguir adelante con mi vida. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Volví a mi trabajo, retomé mi rutina, empecé a hacer ejercicio de nuevo. Las amenazas se detuvieron después de la sentencia. Quien fuera que me estuviera intimidando había perdido interés o había sido arrestado. Pablo me invitó a cenar una noche con su familia. Durante el postre, su esposa Fernanda me preguntó: ¿vas a empezar a salir con alguien pronto? Eventualmente, pero no tengo prisa. Deberías, dijo Pablo. No dejes que lo que pasó con Daniela te impida encontrar a alguien que te valore de verdad. Tenía razón, lo sabía, pero todavía no estaba listo. La traición, el divorcio, el juicio, todo había sido demasiado. Necesitaba tiempo para sanar, para redescubrirme como individuo fuera de un matrimonio. Un mes después de la sentencia, recibí un sobre por correo. Dentro había una carta escrita a mano. Era de Daniela. La abrí con manos temblorosas. Andrés, comenzaba, no espero que leas esto. Probablemente lo rompas apenas veas mi nombre, pero necesito escribirlo de todas formas. Estoy en prisión federal ahora. El lugar es exactamente tan horrible como imaginas. Compartí celda con una mujer que mató a su novio, otra que robó $500,000, y yo, la agente de bienes raíces que se casó con su amante en Las Vegas y lavó dinero. No escribo para pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Escribo porque necesitas saber algo. Algo que nunca tuve el valor de decirte. Te amé. De verdad. No de la manera que debía, claramente. Pero hubo un tiempo en que eras mi mundo entero. No sé cuándo cambió. No sé en qué momento dejé de valorarte y empecé a buscar más. Ricardo me hizo sentir emocionante, nueva, diferente, y confundí esa emoción con amor. Pero aquí, en este lugar, con 10 años por delante para pensar, me doy cuenta de que lo que tenía contigo era real, y lo tiré a la basura. No te pido que me perdones,
No te pido que me esperes, solo te pido que sepas que lo siento. Genuinamente, profundamente, irrevocablemente lo siento. Sé feliz, Andrés. Encuentra a alguien que te valore como yo no supe hacerlo. Y por favor, no dejes que lo que hice te amargue el corazón. Eres demasiado bueno para eso. Con remordimiento eterno, Daniela. Leí la carta 3 veces. Después la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No respondí. No había nada que decir. 2 años después de la sentencia, mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera anticipado. La casa que alguna vez compartí con Daniela ahora estaba llena de nuevos recuerdos, mejores recuerdos. Conocí a Valeria en el lugar más inesperado, en la sala de espera de un taller mecánico. Mi carro necesitaba reparación y el suyo también. Empezamos a charlar mientras esperábamos, y 3 horas después seguíamos hablando en la cafetería de al lado. Era arquitecta, 2 años menor que yo, divorciada también. Su historia no era tan dramática como la mía, pero entendía lo que significaba reconstruirse después de que alguien rompiera tu confianza. La primera vez que me habló de su ex, me contó después. Supe que eras diferente. No estabas amargado. Solo eras honesto sobre lo que pasó. No le conté todos los detalles del caso de inmediato. Eso vino después, cuando nuestra relación se volvió más seria. Una noche, sentados en mi sala, le mostré la carpeta con los recortes de periódico que había guardado. Esto es lo que pasó, dije simplemente. Ella leyó cada artículo sin decir palabra. Cuando terminó, me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Crees que hice lo correcto?, pregunté. Creo que hiciste lo único que podías hacer, respondió. Ella tomó decisiones. Tú las expusiste. No fuiste cruel, fuiste honesto. Esas palabras significaron más para mí de lo que ella probablemente entendió. Nos mudamos juntos después de 1 año de relación. No a mi casa, esa tenía demasiados fantasmas, sino a un departamento nuevo en el centro de la ciudad. Un lugar sin historia, sin recuerdos dolorosos, solo un futuro limpio por delante. Mi carrera también prosperó. La publicidad del caso, aunque no la busqué, tuvo un efecto inesperado. Varias empresas me contactaron, impresionadas por mi integridad en una situación difícil. Recibí una oferta para ser director de ingeniería en una firma importante, con un salario casi el doble de lo que ganaba. Pablo bromeaba que debería enviarle una nota de agradecimiento a Daniela por impulsar mi carrera. Yo no lo encontraba gracioso, pero entendía su punto. La familia de Daniela dejó de contactarme completamente. Patricia, mi ex-suegra, me envió un último mensaje 1 año después de la sentencia. Espero que estés satisfecho con lo que hiciste. No respondí. No había nada que decir que cambiara su perspectiva. Jorge, el hermano de Daniela, intentó una vez más confrontarme. Fue en un supermercado, de todas las formas casuales. Me vio en el pasillo de cereales y marchó directamente hacia mí. Mi hermana está en prisión por tu culpa, escupió. Tu hermana está en prisión por sus propios delitos. Respondí con calma. Yo solo reporté lo que encontré. Arruinaste su vida. Ella arruinó su propia vida. Y la mía también por un tiempo, pero me recuperé. Espero que ella también lo haga eventualmente. Se fue sin decir más. Fue la última vez que interactué con alguien de su familia. Carolina, quien me había traído la evidencia inicial, también rehizo su vida. Encontró trabajo en otra agencia de bienes raíces, más pequeña pero honesta. Me llamaba ocasionalmente para actualizarme sobre la industria. ¿Sabes lo que pasó con Ricardo?, me preguntó en una de esas llamadas. No sigo el caso. Lo apuñalaron en prisión hace 6 meses. Nada fatal, pero estuvo en el hospital semanas. Aparentemente, alguien descubrió que era un delator. ¿Delató? Intentó hacer un trato tarde, después de la sentencia. Dio nombres de otras personas involucradas en la operación de lavado. No le sirvió de nada para reducir su tiempo, pero sí lo convirtió en un objetivo. No sentí satisfacción al escuchar eso, solo una vaga sensación de que el universo tenía su propia forma de impartir justicia. ¿Y Daniela?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. Según escuché, está bien. Comportamiento modelo. Tomó algunos cursos educativos. Probablemente salga en 8 años con buena conducta. 8 años. Todavía una eternidad. Sería 40 cuando saliera. Yo tendría 42, probablemente casado con Valeria para entonces.
tal vez con hijos, vidas completamente diferentes, caminos que nunca volverían a cruzarse. Valeria y yo nos comprometimos en el tercer aniversario de nuestro primer encuentro en ese taller mecánico. La propuesta fue simple, sin drama, en la playa durante una puesta de sol. Ella lloró, yo también un poco, y ambos reímos de lo cursi que éramos. ¿Estás seguro?, me preguntó esa noche, después de todo lo que pasaste. ¿Estás seguro de querer intentarlo de nuevo? Contigo, sí, completamente seguro. La boda fue pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. Pablo fue mi padrino. Su discurso fue emotivo y gracioso, mencionando cómo me vio sobrevivir la peor traición y salir más fuerte. Mi hermano, dijo levantando su copa, aprendió que la lealtad no es algo que puedes dar por sentado, es algo que se gana cada día. Y Valeria, has ganado esa lealtad de formas que no puedo ni imaginar. Bienvenida a la familia. Durante el primer baile, Valeria me susurró al oído. ¿Piensas en ella? ¿En Daniela? A veces, admití honestamente. Pero no de la manera que crees. Pienso en lo que aprendí, en la persona en la que me convertí después. ¿Y te gusta esa persona? Más de lo que me gustaba antes. Ella sonrió y recostó su cabeza en mi hombro mientras bailábamos. 3 años después de la sentencia, recibí otra carta de Daniela. Esta era diferente, más corta, más madura. Andrés, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero hay algo que necesito decirte. He estado en terapia aquí, obligatoria al principio, voluntaria después. Mi terapeuta me hizo ver patrones que nunca reconocí. Siempre busqué validación externa. Siempre necesité ser el centro de atención. Y cuando tú, tan estable y confiable, no me hacías sentir emocionante, busqué esa emoción en otro lugar. Eso no justifica nada. Solo lo explica. He estado trabajando en mí misma, en ser alguien que no necesite destruir cosas buenas para sentirse viva, en ser alguien que pueda valorar la estabilidad y la lealtad en lugar de despreciarlas. No escribo esperando respuesta. Solo quería que supieras que tu decisión de reportarme, aunque me dolió terriblemente, fue probablemente lo mejor que alguien pudo hacer por mí. Me obligó a enfrentar consecuencias que había evitado toda mi vida. Gracias por eso. Y perdón por todo. Esta vez sí respondí. Una carta breve. Daniela, me alegra saber que estás usando este tiempo para crecer. Todos merecemos segundas oportunidades, pero solo después de enfrentar las consecuencias de nuestras primeras decisiones. Te deseo lo mejor en tu camino hacia la redención. Cuando salgas, espero que encuentres paz y propósito. Andrés, no volvimos a escribirnos después de eso. No hacía falta. 5 años después de la sentencia, Valeria y yo tuvimos nuestra primera hija. La llamamos Elena, como mi abuela. Cuando la sostuve por primera vez en el hospital, sentí una emoción abrumadora. Esta era mi familia ahora. Esta era mi vida. Todo lo que había pasado, todo el dolor y la traición y el caos, me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. ¿En qué piensas?, preguntó Valeria desde la cama del hospital, exhausta pero radiante. En que todo valió la pena, dije honestamente. Cada momento horrible, cada decisión difícil, me trajo aquí, contigo, con ella. Valeria sonrió y extendió su mano. La tomé, con nuestra hija durmiendo en mi otro brazo. Pablo visitó esa tarde con Fernanda y sus hijos. Trajo globos y peluches y una tarjeta ridículamente cursi. Tu sobrina es hermosa, le dijo a Elena dormida. Y su papá es el hombre más fuerte que conozco. Vas a tener un buen ejemplo a seguir, pequeña. Esa noche, ya en casa, me quedé despierto mirando a Elena dormir en su cuna. Valeria roncaba suavemente en nuestra cama, agotada del parto. Pensé en el Andrés de hace 5 años, el hombre que recibió ese mensaje devastador desde Las Vegas, el hombre que bloqueó las tarjetas de crédito y cambió las cerraduras y se preparó para guerra. Ese hombre había sido valiente, pero también estaba roto, herido, traicionado. El hombre que era ahora, el padre, el esposo, el profesional exitoso, ese hombre estaba completo, sanado, en paz. La venganza no me había dado esto. La justicia tampoco, realmente. Lo que me dio esto fue la decisión de no dejar que la traición de alguien más definiera mi valor. La decisión de seguir adelante, de sanar, de abrir mi corazón de nuevo a pesar del riesgo. Mi teléfono vibró con una notificación de noticias.
Por curiosidad, la abrí. Ricardo Zamora, sentenciado a 15 años por lavado de dinero, encontrado muerto en prisión. Leí el artículo completo. Aparente suicidio. Había dejado una nota diciendo que no podía soportar más tiempo encerrado. Sentí una punzada de algo. No estoy seguro qué. Lástima, satisfacción, indiferencia, tal vez un poco de todo. Ricardo había hecho sus elecciones. Daniela había hecho las suyas, y yo había hecho las mías. La diferencia era que mis elecciones me llevaron aquí, a este momento, con mi hija durmiendo a pocos metros y mi esposa en la habitación contigua. Las de ellos los llevaron a celdas de prisión y finales trágicos. Borré la notificación. No necesitaba seguir ese capítulo de mi vida más. Cuando Daniela finalmente saliera de prisión en 3 años más, yo estaría criando a mi hija. Tal vez tendríamos más hijos para entonces. Estaría construyendo una vida hermosa con Valeria, llena de amor y confianza y lealtad genuina. Y Daniela, bueno, ella tendría que construir su propia vida desde las cenizas de sus malas decisiones. Esperaba que lo lograra. Esperaba que encontrara redención real. Pero ya no era mi problema ni mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora era con Elena. Con Valeria, con la familia que había construido de las ruinas de mi matrimonio anterior. Me levanté de la silla junto a la cuna y fui al dormitorio. Me acosté junto a Valeria, quien instintivamente se acurrucó contra mí sin despertarse. Esta era mi vida ahora. Esta era mi venganza final contra la traición. No destruyendo a quien me lastimó, sino construyendo algo tan hermoso que su ausencia no significaba nada. Daniela me había llamado patético en ese mensaje desde Las Vegas. Había tratado de destruir mi autoestima con esas palabras. Pero mirando alrededor de mi vida ahora, la única persona que había resultado patética era ella. Sentada en una celda de prisión, habiendo perdido su carrera, su libertad, su futuro, por decisiones estúpidas y codiciosas. Mientras yo estaba aquí, con una familia que me amaba, una carrera que prosperaba, una paz que había costado todo ganar, pero que valía cada sacrificio. Cerré los ojos y me permití dormir. Por primera vez en 5 años, sin pesadillas, sin ansiedad, sin preguntas sobre si había hecho lo correcto, porque sabía que lo hice. Y finalmente, estaba en paz con todo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has tenido que tomar decisiones difíciles después de una traición? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia te movió, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta aquí.